William, muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro aquí en la Argentina. Estamos en Radio Lateral haciendo con Fundamento Criollo desde la Casa Patria Misiones. La provincia de Misiones está casi inserta entre el país Paraguay y Brasil. Estamos en el sur muy cerquita de Brasil. Ustedes también están muy cerquita de Brasil, pero en el norte nos separa este enorme país que es Brasil. William, qué gusto saludarte. Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs. Muy buenos días, Sergio. Un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Espero que se escuche bien. Se escucha muy bien, se escucha muy bien. William, nos ha tocado aquí en América Latina días muy agitados a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y que muchísimo trabajo han tenido periodistas y, bueno, en fin, quienes intentaban cubrir los hechos que iban ocurriendo a partir de estas elecciones. Es un portal de referencia para nosotros, Misión Verdad. Permanentemente recurrimos a este portal para sumar investigaciones, siempre citando fuente de Misión Verdad. Han pasado ya largos días y pareciera empezar a calmarse las aguas, pero nada mejor que volver siempre a la fuente y hablar con quienes conocen el fondo de la cuestión. Sí, Sergio, nuevamente muchas gracias por la invitación. Ya faltan muy pocos, casi 6 días para cumplir un mes desde que se desarrollaron las elecciones presidenciales acá. Evidentemente fueron días convulsos. Nosotros, con todo el análisis que se hizo posterior a la fecha, más allá de lo que ha trascendido en los medios de comunicación, que han tenido un papel fundamental en tratar de prolongar un escenario de conflicto y tratar de mostrar una situación aparentemente descontrolada. Lo cierto es que los días de mayor conmoción, por decirlo de alguna manera, fueron los días 29 y 30 de julio, ¿no? Que fueron donde se produjeron fundamentalmente los hechos de violencia, los hechos vandálicos. Pero digamos que a partir de los primeros días de agosto hasta el día de hoy, la normalidad en la calle se ha ido imponiendo. El consenso nacional por la paz y la estabilidad también se ha ido recuperando, por decirlo de alguna manera, y la situación del país ha estado bastante estable, ¿no? Sobre todo que no ha habido hasta los momentos, como ha sido usual en otros procesos de desestabilización u otras operaciones de cambio de régimen y golpe de Estado, que no hemos visto, digamos, afectaciones o efectos en el plano económico, en el plano social, en el plano institucional menos que menos. Yo creo que ahí también el país ha logrado tener una mayor capacidad de contención de estas agendas de perturbación. El único frente, si pudiéramos más o menos hacer un análisis general de la situación, que se encuentra bastante activo y donde digamos que donde están centrando la mayoría de los esfuerzos por mantener al gobierno venezolano y al país general sobre una situación de presión o de ofensiva, básicamente el frente internacional, ¿no? El frente internacional y diplomático, que ha sido el frente ahora que se mantiene más activo. Esto obviamente contrasta tu audiencia, que también está informada sobre la situación venezolana, y tú mismo. Hay una narrativa que se ha intentado imponer mundialmente de que en Venezuela hubo un resultado electoral adverso al presidente Nicolás Maduro. Evidentemente esto se ha soportado unas supuestas actas que se han subido en una página web, donde ya distintos investigadores, nosotros mismos también hemos hecho parte de trabajo con respecto a esto. Se siguen demostrando los indicios de irregularidad y de falsificación de esas supuestas actas que supuestamente, hay que decirlo nuevamente, comprobarían el triunfo, entre comillas, del candidato opositor Edmundo González, ¿no? Entonces, en ese sentido, la imagen del país en la actualidad contrasta mucho con el resultado que supuestamente se ha dado, que ha sido 70% a favor del candidato de la oposición. Ciertamente esto no tiene ningún tipo de asidero ni en la realidad de la calle, ni tampoco en la realidad de los sectores políticos y económicos, que eso también es importante si quisieras tener una visión un poco más profunda y más conectada con la realidad real
del país. Los sectores económicos siguen trabajando, los sectores institucionales también, las empresas privadas y las empresas públicas trabajando con normalidad, el funcionamiento de las instituciones igual en ese plano. Pero bueno, lo que te digo, lo que queda por resolverse, digamos, de alguna manera, es el frente internacional, donde Estados Unidos evidentemente está haciendo todos los esfuerzos habidos y por haber para mantener a Venezuela bajo un esquema de presión diplomática. Y obviamente creo yo que la finalidad es elevar los costos del reconocimiento a la victoria del presidente Maduro. William, ¿cómo analizás las fuertes presiones que han tenido líderes del mundo en relación bueno, qué posición tomar a escasas horas de haberse producido la elección, donde comenzaron a gritar fraude Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y bueno, todos los artefactos mediáticos de la derecha mundial? Yo entiendo que ha habido una fuerte presión. De hecho, hemos tenido situaciones que han sido muy particulares para nosotros y llamativas, cuando el presidente de Colombia, el presidente de Brasil, incluso la propia Cristina Fernández en su disertación en México, coincidían en hacer una petición que era mostrar las actas. Nosotros nos quedamos como sorprendidos frente a estas solicitudes. De hecho, fue más allá, el presidente de Brasil pidiendo nuevas elecciones. ¿Cómo se entiende esto, William? ¿Cómo lo han vivido ustedes en función de que uno espera que los países aliados, o por lo menos los movimientos populares de América Latina, o se reserven, se guarden esperando que la soberanía del propio país que está dirimiendo su cuestión interna la resuelva el propio país? ¿Cómo lo vivieron ustedes esto? Sí, ahí habría que decir un par de cosas, ¿no? La primera es que se sigue afianzando esta imagen que ya tiene muchos años, esta percepción que tiene muchos años corriendo del doble estándar, ¿no? Del doble estándar con respecto a Venezuela, o cuando se trata de algún hecho en Venezuela. En las primeras de cambio, lo que se pudo ver fue la efectividad del dispositivo creado para instalar la visión, instalar la percepción de un supuesto fraude. Eso sí, tuvo una gran efectividad para, digamos, que coaccionar o condicionar con el reconocimiento de algunos gobiernos sobre los resultados electorales en el país. Ese dispositivo, bueno, fue fundamentalmente comunicacional, con indicios de orquestación y homologación de una narrativa monopólica, obviamente vendida al mundo de una forma que favorecía a la oposición fundamentalmente, pero también con todo este dispositivo que se crearon de manufacturar o falsificar o tomar algunas actas verdaderas y luego complementarlas con actas falsas, para darle justamente un sustento, entre comillas, desde el punto de vista tecnológico a lo que se dio después del 28 de octubre, de julio, perdón. Entonces, eso digamos que fue efectivo y permitió que los países vasallos o ligados al esquema de subordinación de Occidente, Washington y Bruselas fundamentalmente, todos los países asociados a este esquema, bueno, tomaran posiciones que ya nosotros en el país hemos estado acostumbrados, ¿no? Al desconocimiento y a la minimización del chavismo como fuerza y actor político, ¿no? Sin embargo, cuando estás hablando de este tema con Lula, con Petro, con el presidente López Obrador, ahí obviamente, por ejemplo, con el caso de Lula, la contradicción es más que evidente. El resultado electoral de las elecciones del año 2022 fue tremendamente cerrado. Jair Bolsonaro impugnó las elecciones, recordemos, ante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil. Bueno, eso generó un conjunto de revisiones y de impugnaciones dentro del tribunal, y al final la victoria de Lula se terminó certificando casi que un mes después, si la memoria no me falla, ¿no? O sea, hubo unos tiempos y todos los países aceptaron, incluyendo Venezuela, que bueno, que había una controversia electoral. El resultado en Brasil fue tremendamente ajustado y bueno, las instituciones tomaron medidas soberanas y con arreglos a su ordenamiento jurídico, y eso fue respetado por todos los países. En Venezuela evidentemente hubo situaciones irregulares durante el proceso electoral, sobre todo al final del mismo proceso, como por ejemplo un hackeo que complicó la transmisión de los votos. También hubo acciones de violencia, que esto no se suele decir mucho, sobre instalaciones del CNE que forman parte de la infraestructura de cómputo.
se puso en riesgo el material electoral y evidentemente eso complicó que los resultados se dieran con la rapidez y la eficiencia como se han hecho en otros procesos. Debemos recordar que de la semana pasada, o sea, es decir, para verlo concatenadamente, se da este dispositivo de fraude entre comillas. Los países aliados obviamente quedan en una posición donde son presionados por sus oposiciones internas, pero Estados Unidos también redobla la presión desde el punto de vista diplomático. Recordemos que la semana pasada, durante 3 días consecutivos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llamó consecutivamente a los cancilleres de México, al canciller de Brasil, el canciller de Colombia. Incluso Trudeau tuvo una llamada con Lula da Silva, tratando de evidentemente presionar de forma pública a que no se diera el reconocimiento de los resultados. Eso obviamente trajo como efecto inmediato, sumado a la presión interna de las oposiciones de cada uno de estos países, que se pusiera en duda el resultado electoral, ¿no? Y justamente lo que ya mencionas de la propuesta, entre comillas, de Lula. La posición más valerosa o más racional en este contexto ha sido la del presidente López Obrador, que ha decidido esperar a que se dé un dictamen que se va a dar pronto del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones y la publicación, obviamente, de los resultados que debe derivar de ellas. Entonces, bueno, con el caso de Lula y de Pedro, tienes esta situación donde se esperaba que fueran mucho más autónomos, se esperaba de su política exterior un comportamiento más racional y más apegado al respeto a la soberanía y a rechazar la injerencia en los asuntos venezolanos, pero también ellos intentaron jugar como una especie de equilibrio, ¿no? Obviamente Estados Unidos los presionó, y con esto cierro un poco la respuesta a la pregunta para no extenderme más. Estados Unidos los presionó para que ellos reconocieran el mundo, esa es la verdad. Estados Unidos está trabajando por el reconocimiento del mundo. ¿Qué pasa? Estados Unidos no lo quiere hacer ellos primeros y los otros países después como un resultado de esa acción, porque evidentemente está muy fresco el recuerdo de la Operación Guaidó, del proyecto Guaidó. Entonces ellos están esperando como cambiar un poco el orden de las cosas, ¿no? Que sean primero, supuestamente, por voluntad propia, el resto de los países de lo que ellos entienden como comunidad internacional, y luego Estados Unidos sumarse a ese reconocimiento que sería a todas luces ilegal. Sería, digamos, que cambiar el orden de los factores a cómo ellos operaron en el año 2019. Sin embargo, bueno, Lula y Pedro, ya para concluir la respuesta, bueno, se vieron en una situación incómoda. Obviamente se esperaba que reconocieran los resultados o que se mantuvieran al menos en una posición de neutralidad relativa. Esto ni siquiera ocurrió. Entonces la posición intermedia, digamos, que para no concederle a Washington el reconocimiento del mundo, pero tampoco reconocerle a las oposiciones internas que estarían reconociendo a una supuesta dictadura, entre comillas, o convalidando un supuesto fraude, hicieron esa propuesta como para tratar de tener una salida elegante, ¿no? Y bueno, como me pregunta cómo lo vivimos aquí, bueno, lo vivimos con cierto desazón, porque bueno, por ejemplo, en el caso de Brasil, que es el que quizás es el más preocupante, oye, que se espera que sea un país que juegue un papel de primer orden en la geopolítica mundial, que es uno de las principales potencias latinoamericanas, que Venezuela ha sido invitada, el presidente Maduro ha sido invitado el mes que viene, o en octubre, perdón, a la cumbre de los BRICS, donde Brasil también será un componente importante para ver si se termina de confirmar la adhesión del país al bloque multipolar. Entonces, bueno, se esperaba de Brasil simplemente una postura de autonomía estratégica, en la cual no ha ocurrido. Geopolítica, me gusta, me interesa, intento siempre abordar o entender en la medida de lo posible la geopolítica. Aquí nuestro queridísimo general Juan Domingo Perón decía que es la política más importante, ¿no? La geopolítica. Y hiciste mención de Occidente y a continuación dijiste Washington y Bruselas. Se me escapó algo por allí. ¿Por qué Bruselas puntualmente mencionaste? No, fundamentalmente porque junto a Washington, son los dos polos fundamentales de esta categoría que a mí me gusta bastante, que es la de Rusia, del occidente colectivo, ¿no? De ver Occidente, bueno, como un cuerpo de dominación y de coerción sobre el mundo, que tiene fundamentalmente dos polos, sería Washington por un lado y Bruselas. Obviamente Bruselas es una relación de dependencia. El tema es que en el caso venezolano, Bruselas, el puesto de comando, la sala de máquinas, por decirlo de alguna manera, de la Unión Europea, también ha participado abiertamente en el apoyo y la contribución a un escenario de aislamiento diplomático, como también ha
a los propios escenarios de cambio de régimen, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, como era de esperarse, no había de otra forma, que no había espacio para que ocurriera de otra manera, se han sumado a la campaña de presión diplomática contra el país. Sin embargo, si quisieras profundizar ahí también, hay cambios sustanciales con respecto al enfoque o con respecto a la intensidad de lo que pasó en el año 2019. Yo lo que creo es que la situación de la oposición es mucho más grave que la de hace 5 años, porque primero con el tema del proyecto Guaidó, ellos tenían una especie de recurso constitucional, aun por más amañado que estuviese, que le diera algún tipo de sustento jurídico, aunque sabemos que no lo tenía, pero al menos la apariencia de sustento jurídico, para una maniobra de gobierno paralelo, de fractura del Estado, o de reconocimiento de un presidente ilegítimo, ¿no? En este caso la situación es mucho más complicada. Y también creo yo que en términos de la disputa geopolítica, de los cambios en la economía mundial, de las diferentes policrisis que se están gestando en el mundo, y dado el potencial energético de Venezuela y su papel como estabilizador del mercado energético, creo que eso también, más allá de que ellos quisieran escalar en una dirección de conflicto, están, bueno, mucho más restringidos, ¿no? Su margen de maniobra geopolítico por ese lado. William, ¿cómo nace Misión Verdad? ¿Y cuál es el espíritu que gustás pensar que tiene, o digamos, cómo lo recibe el lector? Misión Verdad, este portal importante que una vez que lo descubrí no pude dejar de leerlo, porque es una suerte, o por lo menos primero arranco comentándote lo que me llega a mí de ese portal, es información política de análisis muy profunda, y que me parece que cuando uno pasa por Misión Verdad, bueno, ya tiene un panorama mucho más claro, por lo menos para referirse a Venezuela, porque entiendo que estaba abocado mayormente a Venezuela. Y contame cómo ha surgido, cuántos años tiene, cuánta gente trabaja en Misión Verdad, pero me parece un gran proyecto. Vale, bueno, muchísimas gracias por ese comentario y bueno, agradecido con todo lo que has dicho sobre nuestro portal. Y bueno, encantado también de que sea un mecanismo de consulta tuyo, como también de tu audiencia. Sí, mira, Misión Verdad tiene más o menos una década de existencia como portal web. Ya tenemos, sí, aproximadamente 10 años, activando y produciendo análisis e investigaciones en el Frente Comunicacional Venezolano. Nació primero como una herramienta de investigación y de análisis. Salía primero como un soporte físico, como un mini periódico, y luego ya pasamos directamente al mundo digital, como se conoce ahora. Entonces, bueno, somos un portal centrado en la investigación y el análisis. No somos un medio tradicional que hace o breaking news o que se sustenta solo en el área informativa. Somos aproximadamente entre 8 y 9 analistas, muchos vinculados al área de la politología, de la sociología, gente también que viene del mundo de las letras, del periodismo también. Entonces, bueno, hay toda una complementariedad y una transversalidad con respecto a las áreas del conocimiento que se integran bastante bien en un proyecto, bueno, de las características de Misión Verdad. Nosotros hemos recibido varios premios y varios reconocimientos por parte del mundo periodístico, premios nacionales de periodismo, reconocimientos también individuales a los que hemos estado al frente del medio. Fundamentalmente nos hemos centrado obviamente en tratar de dar una visión alternativa de los hechos que ocurren en Venezuela al mundo, pero también somos un portal bastante bien asentado, digamos que en el mapa de la opinión pública nacional y también de actores, no solamente del chavismo, que nos consulta bastante, ¿no? De distintas ramas o expresiones del marco político venezolano también nos consulta. Y bueno, nos hemos ganado un lugar con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Y bueno, muy agradecido también de que personas de otras latitudes, de países que consideramos hermanos como Argentina, que hemos estado también vinculados a un conjunto de situaciones geopolíticas en el siglo XX. Hay que recordar, por ejemplo, la doctrina Drago, ¿no? A principios del siglo XX, con el bloqueo naval contra Venezuela, ese primer esfuerzo de la Unión por una integración latinoamericana realmente efectiva con Néstor y en la época de Hugo Chávez.
Entonces, bueno, obviamente genera bastante entusiasmo para el trabajo diario que desde un país hermano como Argentina y sobre todo de su fuerza territorial del interior, no solamente circunscrito a la capital, a Buenos Aires, sino que desde el interior de Argentina, bueno, se nos lea y se nos valore de esa manera, yo lo agradezco bastante y bueno, seguiremos produciendo como venimos produciendo durante los últimos años y bueno, muy agradecido con todo lo que dice con respecto a Misión Verdad. Por favor, se los pido, por favor, sigan investigando que los necesitamos. Y aprovecho a preguntarte, William, ¿cuál es la percepción que tienen? Nosotros acá estamos, si me permitís hablar mal y pronto, estamos en la mierda, porque tenemos un presidente que nos está sacudiendo mucho, nos está perjudicando mucho. Estamos hablando de Javier Milei y hace pocos días Nicolás Maduro denunció abierta y públicamente que el presidente argentino Javier Milei y la CIDE, o sea, hace poco conocida como Agencia Federal de Investigación, había puesto $100 millones para colaborar con la oposición venezolana en la desestabilización de la democracia, la soberanía y las instituciones. ¿Cuál es la información que ustedes tienen? Y aparte del comentario sumado a una palmada en el hombro, pobres argentinos, ¿no? Aparte de eso, ¿qué es lo que les llega a ustedes y esta denuncia gravísima de Nicolás Maduro? Sí, efectivamente. Además que, si me permites un comentario antes de responder, obviamente el efecto espejo entre Milei y María Corina Machado también es un elemento que ha estado mucho en el juego y en el debate, ¿no?, político venezolano, en el entendido de que hay puntos de conexión y vasos comunicantes entre la ideología, libertaria, narcocapitalista, que ya se puede comprobar los efectos destructivos que está trayendo sobre la República Argentina, que esos elementos ideológicos y prácticos también están incorporados al ideario, entre comillas, de personas como María Corina Machado, ¿no? Entonces, en la medida también, esto antes de responderte, a medida que la situación en Argentina se complejiza, también es un mensaje a García y un mensaje directo que lo asume la sociedad venezolana como el peligro de lo que podría significar si hubiera aquí un cambio de gobierno, evidentemente por la fuerza, porque la vía electoral e institucional ya está cerrada, ¿no?, después de las elecciones del 28 de julio. Pero con respecto a lo que dice, sí, yo lo que no tengo una información que amplíe la denuncia del presidente Maduro. Yo lo que diría ahí es que hay un esfuerzo, o lo que expresaría esa operación sería justamente el esfuerzo de Argentina por involucrarse como un actor del golpe, como uno de los principales avales de la extrema derecha venezolana en el plano internacional, en el entendido de que nadie quiere estar jugando ese papel en estos momentos, ¿no? Yo creo que Milei ha sido el sustituto de las fuerzas regionales de extrema derecha que han intentado soportar movimientos de desestabilización en Venezuela. En ese caso, obviamente, después de la extinción del Grupo de Lima, de una OEA que es cada vez más inefectiva y cada vez más irrelevante, la correlación de fuerzas en la región no es demasiado favorable a las fuerzas de la derecha. Estados Unidos está en una situación de contexto preelectoral, guerra en Ucrania, el conflicto en la Franja de Gaza, manejando distintos tableros geopolíticos y complicándose en cada uno de ellos. Entonces creo que Milei, en el entendido de que la legitimidad interna va a comenzar o se sigue erosionando, o va a complicarse en la medida en que las acciones económicas siguen constituyendo un malestar y un pesar para la sociedad argentina. Yo creo que él va a buscar fuera de las fronteras del país suramericano elementos de poder y elementos de influencia, ¿no?, de incidencia, y también como elemento de distracción de la atención, como un elemento de diluir también quizás en la opinión pública los movimientos de protesta o de rechazo a su gestión de gobierno, y creo que la situación venezolana le ofrece esa vía. Y obviamente, más allá de las simpatías ideológicas y doctrinales con María Corina Machado, no me parece descabellado desde ningún punto de vista la denuncia que hizo el presidente Maduro, si consideramos la ubicación geoestratégica de Argentina dentro del universo OTAN, del universo del Mossad, del universo de los servicios de inteligencia occidentales, que justamente pueden utilizar a un país con
que viene reduciendo salvajemente su soberanía nacional como una plataforma de ataque político y bueno, utilizando obviamente las nuevas herramientas que ofrece la sociedad posmoderna, como por ejemplo la guerra cibernética, ¿no? Uh-huh. Impecable. William, la última. Nicolás Maduro será el presidente, es el presidente reelecto y será presidente hasta 2030, según la voluntad del pueblo venezolano, pasado 28 de julio. Son 6 años que se van a acumular a una larga historia de grandes victorias del chavismo en Venezuela, que a nosotros nos ponen contentos, a nosotros nos pone contentos. Hay una derecha rabiosa aquí en la Argentina, en Venezuela, en todas partes del mundo que no están contentos con esto, pero eso no sería todo el problema. El problema es que hay un centro de poder mundial que no está contento con esta situación. Son 6 años de presidencia que tendrá Nicolás Maduro. ¿Qué se avecina? Yo tengo temor por la vida de Nicolás Maduro. Yo lo hablé con Atilio Borón el otro día y me decía, sí, es una preocupación cierta que intenten una cuestión de esa naturaleza. ¿Cuál es la mirada que uno puede aproximar, ¿no? Porque no tenemos la bola de cristal. Pero no va a ser un gobierno fácil, aún habiendo ganado claramente las elecciones. Sí, yo creo que a partir de esta etapa que se abre luego del 28 de julio, hay distintos elementos, ¿no? El elemento que quizás, obviamente, ya destacaste la parte de la seguridad propia y del presidente Nicolás Maduro. Ese objetivo va a seguir estando sobre la mesa. Yo creo que la seguridad ha mejorado muchísimo con respecto a años anteriores. Incluso si consultas las redes del presidente o sigues un poco su día a día, bueno, ha visitado comunas en el interior del país, ha estado compartiendo con la gente. O sea, yo creo que también hay un esfuerzo del propio presidente por no permitir que esa permanente amenaza en contra de su vida lo saque, ¿no? de las calles y del contacto con la gente. Yo creo que eso es algo bastante valioso y creo que eso también, más allá de que es complejo, bueno, que el sistema de seguridad presidencial, bueno, se ha sofisticado mucho y ha logrado, bueno, que el presidente pueda tener actividades públicas y desarrollos en la calle sin ningún tipo de peligro o amenaza, y las cosas que han habido, que también han trascendido, se han desactivado a tiempo, ¿no? Lo que sucedió también en la campaña electoral, hubo distintos intentos de atentar contra su vida. Todos esos elementos fueron desactivados con tiempo. Uh-huh. Sin embargo, en términos del escenario político, por no extenderme mucho, yo lo que vería fundamentalmente sería 2 vectores, el vector internacional y el vector económico, ¿no? Sobre todo ligado al tema sanciones y al tema de cómo la economía va a responder a una nueva etapa que se prefigura como una etapa conflictiva, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay elementos internacionales que podrían pensar que esa etapa de conflictividad puede ser restringida o puede no llegar a tener unos impactos severos sobre la vida social de la gente, ¿no? Uh-huh. En el entendido de que, por ejemplo, hay una agudización de la guerra en Ucrania a raíz de la invasión de la población de Kursk por parte de Ucrania y el contingente de mercenarios financiados y promovidos por la OTAN. El conflicto en la franja de Gaza, el genocidio en la franja de Gaza se ha expandido ya como un contencioso geopolítico regional donde intervienen distintos países coordinados con lo que se ha denominado el eje de la resistencia. Yo lo que creo es que Washington tiene demasiados problemas sobre la mesa y todos esos problemas tienen un conector fundamental de sus premisas de estabilidad que tiene que ver con el mundo petrolero, ¿no? Entonces, en la medida en que, o sea, es decir, para ir concluyendo, pues si no se me puede hacer muy larga la explicación, yo lo que creo es que Estados Unidos quiere escalar, evidentemente con sanciones y con acciones de ese tipo, por ejemplo, el intento de buscar una salida, entre comillas, fácil al problema venezolano por la vía del magnicidio. Eso puede estar entre los recursos a utilizar. Sin embargo, como no hay una agitación social, como no hay una movilización de calle
encabezada por actores opositores de manera consistente y contundente, va a ser muy difícil que puedas apostar a mecanismos, digamos, de revolución de color o de guerra no convencional, como ha pasado en Venezuela en años anteriores y en esta oportunidad. Entonces, por el lado del Frente Social y del Frente Ciudadano, si lo quisieras ver así, yo veo que la situación puede alcanzar unos niveles aceptables de normalización y que la gobernabilidad del presidente esté garantizada por ese frente. En el elemento internacional, creo que después de lo que diga el TCJ con respecto al resultado, creo que vas a tener un poco lo que se tuvo en el año 2018, ¿no? Un reconocimiento parcial, basado fundamentalmente en el apoyo de los países del sur global y, bueno, un conjunto de relaciones económicas, financieras y energéticas sustentadas en ese reconocimiento parcial. Y con respecto al tema sanciones y al tema económico en general, ese es justamente uno de los escenarios que más genera incertidumbre. Si un escalamiento de sanciones puede dar al traste con el proceso de recuperación económica que vive el país. Sin embargo, para volver al principio, esto está conectado con el escenario internacional, es decir, si hay un escalamiento de sanciones petroleras contra Venezuela, varios miles de barriles saldrían del mercado. Eso expondría en una coyuntura de crisis geopolítica al mundo a un aumento de precios, a la inestabilidad del mercado energético internacional. Eso tiene repercusiones sobre la inflación en los países occidentales. Esto implica también que Estados Unidos y otros países consumidores se vuelvan más dependientes de fuentes alternativas de Medio Oriente que no controlan directamente y que están dentro de la esfera BRICS. Entonces yo creo que ahí el margen de maniobra es bastante limitado. Tendrían que poner en riesgo incluso las inversiones de las propias empresas estadounidenses y europeas que han invertido en Venezuela a raíz de las licencias que se derivaron de la flexibilización de las sanciones. Entonces, bueno, tienes un conjunto de elementos en el panorama energético internacional que le dan valor a Venezuela como actor geopolítico y que le pueden dar una ventaja al presidente Maduro para construir una gobernabilidad efectiva durante el periodo presidencial. Sin embargo, es demasiado pronto, Sergio también comprenderá, demasiado pronto para hacer... aquí vamos día a día, ¿no? Eso es un poco también la mentalidad, al menos de los que trabajamos en el área del periodismo y la investigación, haciendo análisis que tienen fecha de caducidad en una semana, justamente para ir viendo todos los movimientos en el tablero. William Serafino, extraordinario, politólogo venezolano de la Universidad Central de Venezuela, jefe de redacción del portal web de investigación y análisis Misión Verdad. Queremos agradecerte profundamente estos minutos que nos has dispensado aquí en Radio Lateral. No, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, un saludo a toda tu audiencia y a la gente allá en Argentina, que la queremos mucho desde acá de Caracas. Y bueno, a la orden, por acá como siempre. Salud. Un abrazo, hasta pronto. William Serafino, entonces, bueno, un lujo, un director de redacción de un portal que es realmente recomendable para todos los argentinos y quienes nos estén escuchando, donde estén. Misión Verdad. Portal de análisis y reflexión política de lo que está pasando en Venezuela y en la región, sobre todo partiendo de Venezuela, que es para seguir y tener como material de consulta permanente.